Vamos a dar inicio entonces. Wouter Xavier va a hacer la presentación del webinar del día de hoy. Hola Gregorio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ese pequeño tema técnico parece que estamos listos. Muy bienvenido a nuestro webinar y bueno, para nosotros es un gran gusto tenerte acá con esta presentación sobre gestión de conocimiento, análisis de una década de experiencia en organizaciones públicas y privadas. Y también obviamente quiero, como siempre, agradecer a nuestro público que está allí y como siempre vamos a hacer la presentación y luego o mientras la gente puede hacer sus preguntas por el chat, nosotros recolectamos las preguntas y al final de la presentación vamos a tener como 20 minutos, quizás un poquito más, para revisar las preguntas y los comentarios que la gente tenga. El objetivo de ese mini taller es abordar la gestión del conocimiento en el contexto económico, social y cultural chileno, investigando acerca del grado de adopción de estas prácticas entre organizaciones locales. Se presenta una investigación basada en el análisis de 20 casos de organizaciones públicas y empresas privadas chilenas, cuyos datos fueron obtenidos entre el año 2015 y 2019, descubriendo los objetivos, procesos y resultados de las diversas iniciativas de gestión de conocimiento identificadas. Gregorio Pérez Arrau es PhD en Administración en la Universidad de Liverpool, Magíster en Administración y Dirección de Recursos Humanos en la Universidad de Santiago de Chile, USACH, y licenciado en Sociología de la UAHC. Académico de la USACH desde el año 1997 a la fecha y actualmente dirige el área de Administración de Recursos Humanos en la Facultad de Administración y Economía. Investigador invitado en la Universidad de Liverpool, la Universidad de Leeds y la Universidad de Newcastle. Paso la palabra a ti, Gregorio, y estamos muy atentos a tu presentación. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, un agrado en compartir con ustedes. Es un poco raro esto de no ver a la audiencia, pero me imagino que están ahí. Y estoy muy agrado de poder compartir parte de mi trabajo. El taller ha sido, digamos, modificado en cierta medida, pasando de una descripción de la investigación que yo he realizado durante los últimos años a tratar de llevarlo al mundo de la investigación, que entiendo es el principal objetivo que tienen ustedes como área dentro de la CEPAL. Voy a hablar de algunos hallazgos de mi investigación, pero principalmente voy a tratar de conectar el trabajo investigativo a lo que yo realizo en gestión del conocimiento. Las preguntas al final, si alguien desea saber más sobre mi investigación, no tengo ningún problema en compartir dichos datos, pero voy a intentar tratar de llevar esto al mundo del trabajo investigativo. Voy a ver aquí cómo... Vamos, este es el contenido de la presentación de hoy. Voy a introducir el tema hablando un poco sobre la sociedad del conocimiento. Como entiendo que la mayoría de ustedes son neófitos o tienen un barniz respecto a esta materia, voy a hablar sobre el origen y la relevancia. Es fundamental saber de dónde viene esto para poder entender cuál puede ser su impacto en una organización. Luego voy a referirme al concepto y a los modelos más populares de gestión del conocimiento. Posteriormente vamos a abordar de manera muy somera un listado de herramientas utilizadas en gestión del conocimiento y luego trataremos de hacer una conexión entre gestión del conocimiento e investigación. La presentación va a durar aproximadamente 40 minutos y dejaremos después 20 minutos finales para preguntas.
Ok. Vamos a partir introduciendo un poco este tema, porque la gestión del conocimiento es difícil entenderla si uno no lo aborda, si es que uno no mira, digamos, un poco el contexto en donde se está desarrollando. Este computador que ustedes ven en la pantalla fue diseñado y ofrecido en el mercado el año 1976 a poco más de $600 y dio el origen a lo que nosotros ya conocemos como el gran imperio de Apple de alta tecnología. Lo que llama la atención de este computador, que obviamente parece bastante prehistórico a simple vista, es que en apenas 40 años, o sea, la mitad, poco menos de la mitad de una persona, de la vida de una persona, se han producido, digamos, en apenas 40 años la tecnología que ha dado origen y que ha permitido construir este computador ha cambiado radicalmente. Quiero hacer, digamos, notar que es la mitad de la vida de una persona, del promedio, considerando el promedio de la expectativa de vida que habitualmente todos conocemos. Entonces, los cambios han sido extraordinariamente vertiginosos, han sido extraordinariamente rápidos, y eso ha precipitado de alguna manera la aparición de la gestión del conocimiento. En apenas 12 años, por ejemplo, desde que apareció el primer iPhone 1, por así decirlo, en apenas 12 años se ha transformado completamente los dispositivos con los que habitualmente nosotros interactuamos, pasando de una cantidad importante de dispositivos a un equipo multifunción que hoy día todos nosotros llevamos en nuestro bolsillo. El almacenamiento de información también ha sido importante. En poco más de medio siglo hemos pasado, ustedes ven la foto de la izquierda, en ese avión se trasladaban 5 megabytes, o sea, lo que mucho menos de lo que es una fotografía hoy día, al año 2005, donde apenas en ese pequeño microchip, ¿no es cierto?, llevamos 128 megabytes, y el 2014 128 gigabytes. Esa es un poco la velocidad de los cambios. En la música, por cierto, transformaciones importantes, en apenas unas pocas décadas, ¿no es cierto?, hemos visto la digitalización, lo mismo con los libros, ¿no es cierto?, en apenas pocas décadas hemos pasado una lectura donde estaba monopolizada por los libros, una lectura que hoy día es compartida con los dispositivos. No obstante ello, la industria del libro ha sido una de las menos afectadas por esta digitalización, pero no obstante ello, la mayoría de la gente hoy día está leyendo a través de sus dispositivos electrónicos. La forma en que desarrollamos nuestras compras, ¿no es cierto?, nuestros trámites, la forma en que nos relacionamos en nuestras relaciones sociales. Hemos pasado de una interacción cara a cara a una interacción mediante redes sociales, la forma en que juegan los niños, ¿no es cierto? Quienes tenemos niños chicos sabemos que hoy día la forma de relacionarse tiene más que ver con una presencia virtual, con juegos electrónicos, más que con ejercicios físicos presenciales en tiempo real, la forma en que las personas se conocen, la forma en que se hacen las nuevas parejas. Hoy día en Estados Unidos 1 de cada 3 personas se conoce mediante aplicaciones electrónicas, y también, por qué no decirlo, no menos importante, la forma en que hoy día se aprende. Para quienes partimos nuestra educación en el paradigma de esta foto en blanco y negro que ustedes pueden ver en el lado izquierdo, hemos pasado, y quienes trabajamos en educación podemos constatarlo, hemos pasado una forma de aprender que tiene más que ver con las grandes bases de datos, los dispositivos electrónicos, las redes sociales, en fin. Nosotros hoy día quienes trabajamos en educación tenemos más que ver con el YouTube, con Wikipedia, con el Rincón del Vago, con Buenas Tareas, más que con una educación tradicional como la entendíamos, donde el profesor tenía el monopolio de la información y donde de alguna manera el control de esa información permitía diseñar una clase sobre la base de esa asimetría de información. Hoy día esa asimetría ya no existe. Los que nos dedicamos a la educación sabemos que nuestros estudiantes nos van monitoreando en tiempo real si es que las fechas, si es que los argumentos, si es que los nombres y las teorías que vamos utilizando son realmente correctas. Eso de alguna manera, si me permiten un comentario, ha llevado a la crisis de la educación en términos de que hoy día el modelo de enseñanza tradicional está en crisis. Pero no es solamente
culpa de quienes se dedican a la docencia, el problema de la desactualización. Ha sido tan rápido, tan vertiginoso, como yo les decía, en 40 años ha cambiado tan radicalmente el mundo y la tecnología, que es difícil adaptarse a estos cambios de manera tan instantánea. Y por supuesto, las instituciones educacionales que tienden a ser bastante estructuradas y bastante tradicionales, han sido bastante lentas en poder adaptarse a este nuevo escenario organizativo. Esto nos ha llevado a que las personas se comunican de otra manera. Nos comunicamos, pasamos de una comunicación presencial cara a cara a una comunicación principalmente digitalizada por múltiples medios. Y esto también nos lleva a la forma en que se trabaja. Hemos pasado de un trabajo manual, de un trabajo principalmente físico, a un trabajo en el cual se prima lo intelectual, es un trabajo colectivo, es un trabajo interconectado y, por cierto, tiene fuertes componentes de creatividad. Entonces, lo que hemos visto en estos últimos años es la aparición, ¿no es cierto?, el abandono o el retiro de lo que llamábamos la sociedad industrial, la organización industrial, muy genialmente ilustrada por la película Charles Chaplin, ¿no es cierto?, en tiempos modernos, en donde aparece el trabajo monótono, mecánico, con procesos estandarizados de fácil control, a la sociedad de la información, en donde las personas tienen acceso a muchísimos datos y el trabajo es principalmente intelectual. Esta transformación de lo industrial a la sociedad de la información trae consigo lo que muchos autores han llamado el trabajo del conocimiento, que se caracteriza por pasar de un componente fuertemente físico y repetitivo, predecible, a un trabajo abstracto, ambiguo, cambiante, autónomo, flexible y conectado. Si bien el trabajo manual no ha desaparecido por completo en la sociedad actual, más aún en los países en desarrollo como Chile, no es menor que este tipo de trabajo, el trabajo del conocimiento, es la tendencia y lo que va a seguir aumentando en los próximos años. Esto ha llevado a que algunos autores importantes como Peter Drucker dicen que este trabajo del conocimiento es el activo más valioso de una institución en el siglo XXI. Y que no solamente eso, la productividad del trabajo del conocimiento es lo que va a llevar a una organización, digamos, al éxito o al fracaso en este periodo. Si nosotros llevamos esta transformación del trabajo, estos rápidos cambios tecnológicos que se han producido en los últimos años al mundo organizativo, tenemos que las organizaciones han cambiado radicalmente. Si hasta los años 20 una organización productiva se focalizaba en organizarse, básicamente, entre los años 20, ¿no es cierto?, aproximadamente hasta los años 80, el foco fue en la organización más la productividad. O sea, si bien al comienzo el gran objetivo era organizarse, tener una organización que funcionara, el año 20 ya no basta que funcione, ahora tiene que ser productiva. Y ahí aparecen autores como Taylor, Fayol, Elton Mayo, ¿no es cierto?, de la Escuela de Relaciones Humanas, que se focalizan en mejorar los procesos productivos. Pero en los años 80 ya no es suficiente organizarse y ser productivo. También comienza una época importante de cambio, genialmente descrita por Alvin Toffler en su libro El shock del futuro, en donde muestra a la sociedad norteamericana transformándose de una manera creciente y con un fuerte impacto en la vida de las personas. Eso también, con algún tiempo de tardanza, también llega a los países en desarrollo, a la región de Latinoamérica, por cierto. Y a partir del año 2000 ya no es solamente importante que una organización adopte la productividad y el cambio, sino que además se incrementan el factor de conocimiento en los procesos productivos con una aceleración de ese cambio y además con una valorización creciente del capital intelectual de las organizaciones. Y recientemente, yo diría la última década, al menos en estos países latinoamericanos, el componente del entorno, el componente ecológico ha sido importante. Si nosotros quisiéramos ver más o menos cómo se ha transformado la organización en este tiempo, nosotros podríamos decir que hasta el año 20 el gran objetivo de una organización tenía que ver con construir un automóvil. Si hacemos una analogía con la industria del automóvil, diríamos hasta el año 20 lo que una organización tenía que hacer era construir un automóvil. Si era seguro, si era contaminador, si funcionaba, digamos, de manera ineficiente, eran temas secundarios. Lo importante era tratar de construir una máquina que se
que lograra andar por sí misma, que se lograra desplazar por sí misma. A partir de los años 20 ya no era suficiente que esta máquina solamente anduviera, sino que además teníamos que tener mayores niveles de efectividad y eficiencia, y ahí aparece el paradigma racionalista que busca lograr organizaciones mucho más eficientes y mucho más productivas. A partir de los años 80 ya no es suficiente que sea productiva, no es solamente la búsqueda de eficiencia y efectividad, sino que también la necesidad de cambio. Y ahí Rowan Gibson, en un libro Rethinking Business, habla de que el mundo necesita organizaciones 4x4, constatando lo que ya muchas empresas y instituciones dicen, ya no basta solamente con funcionar, sino que además tengo que adaptarme a un entorno extraordinariamente cambiante. Y más recientemente, hoy día podríamos, volviendo a la analogía del automóvil, hoy día el objetivo sería construir un automóvil no solamente que funcione, no solamente que sea eficiente, sino que además no contamine y que además sea reciclable. Entonces, este un poco, con este ejemplo de los automóviles, haciendo esta analogía, lo que trato de mostrarle es que en apenas un siglo, digamos, el paradigma organizativo cambió de solamente tratar de funcionar a organizaciones que tienen que ser ecológicas, que tienen que ser sustentables y, por cierto, adaptarse a cambios permanentes en el entorno. En términos generales, podríamos decir que la organización del siglo XXI pasa de un entorno organizacional estable, predecible, con organizaciones burocráticas, con sistemas de trabajo mecánicos y repetitivos, a organizaciones en aprendizaje, con fuertes requerimientos de adaptabilidad, donde el conocimiento y la formación juega un rol fundamental, donde la innovación es un objetivo permanente, donde la flexibilidad y flexibilidad creciente es necesaria, donde la interconexión es fundamental y que además deben ser sustentables. Para concluir esta introducción, básicamente podemos decir que el nuevo escenario de las organizaciones lleva a un contexto de cambio, un entorno complejo, en donde el conocimiento juega un rol fundamental, donde la innovación es fundamental, donde hay interconexión y redes. Quiero después centrarme en este contexto de interconexión y redes, donde es necesario mayor competitividad y donde vivimos en un mundo claramente globalizado en múltiples aspectos. Y como si eso fuera poco, como si eso no fuera suficiente ya para una organización cualquiera, además de eso, las organizaciones hoy día tienen que enfrentar cambios culturales. Bueno, no vamos a hablar de Chile en estos días porque creo que es importante hacer mención a estos cambios culturales en el contexto de transformación que se está viviendo en este país. La crisis ambiental y la escasez de recursos, todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, ¿no es cierto? Y los cambios políticos y sociales. En estos últimos cambios políticos, en el primero, cambios culturales, quisiera referirme también a el gran desafío que tienen las organizaciones de este tiempo de tratar de adaptarse a 5 generaciones organizacionales que están presentes en el mundo del trabajo. La generación tradicional, que todavía está vigente en el mundo laboral, los baby boomers, la generación X, la generación Y, la generación Z, que son los últimos que se están incorporando al mundo del trabajo. Entonces, además de todo este contexto ya bastante complejo, tenemos que lidiar con diferentes organizaciones y con diferentes expectativas. Ok, en este contexto que yo les menciono de fuertes desafíos para organizaciones, en un contexto de mucha incertidumbre, surge la gestión del conocimiento. Esto de la gestión del conocimiento, vamos a ver que surge en los años 90, pero antes de eso tenemos una serie de antecedentes de los cuales no me voy a referir a todos, pero sí quisiera mencionar algunos. Por ejemplo, el economista Hayek, que es el primer autor en el año 1945 que se refiere al valor del conocimiento en la sociedad como un recurso económico. Y Maslow, que en el año 62, que habla de la economía del conocimiento. El primer autor que se refiere a eso, este economista bien conocido entre las personas que se dedican a este campo, fue el primero que yo diría con mucha personalidad plantea una economía en donde el conocimiento es el principal recurso que mueve a los demás factores, o que prima por sobre los otros factores, siendo que el año 62 ni siquiera se ocupaba de manera popular, digamos, la computación o los sistemas como los conocemos hoy día. Entonces es interesante ver que hay una serie de autores que con anticipación a los modelos de gestión del conocimiento propiamente tal ya venían hablando acerca del conocimiento como un recurso de valor.
Daniel Bell, Wright Mills, también se refieren a la transformación de la sociedad norteamericana desde el blue collar worker al white collar worker, haciendo mención al paso de esta sociedad industrial, en donde es importante la fuerza física y los procesos mecanizados de trabajo, a una sociedad en donde lo simbólico, lo intelectual, empieza a tener mucho más valor. Bueno, la profesora Kimis Dalkir escribió un libro, ella es una profesora de la Universidad de McGill, escribe un libro que se llama Knowledge Management in Theory and Practice, y ella en su libro analiza un poco el origen de la gestión del conocimiento, analizando varios hitos que se van produciendo desde el año 69 hacia adelante. Algunos que yo marqué en rojo que me parece importantes de destacar. El año 1988, Peter Senge escribe un libro que se llama La Quinta Disciplina, en donde se refiere a la necesidad de las organizaciones de aprender. Él va desarrollando una serie de objetivos que deben tener las organizaciones del siglo XXI, pero hay una que él agrega, que es quizá la gran, digamos, innovación, lo más significativo de su trabajo, es que por primera vez se refiere a organizaciones que requieren aprender. Resulta curioso hablar de organización en aprendizaje, cuando sabemos que el proceso de aprendizaje normalmente se refiere a un proceso individual, el cambio relativamente permanente en la conducta de un individuo a partir de una experiencia. Pero él, por primera vez, menciona que las organizaciones, en este contexto que yo les mencioné en la introducción, en este contexto la organización no solamente necesita funcionar, sino que tiene que aprender, tiene que funcionar a partir de su experiencia. Y tiene que sacar conclusiones a partir de su experiencia porque tiene que reinventarse permanentemente si es que quiere sobrevivir en un entorno muy cambiante y muy hostil. Este libro, La Quinta Disciplina, vendió 2,5 millones de copias en la primera edición. Y siendo yo de la época, digamos, coincide con mi inicio en el mundo laboral, era lectura obligada para cualquier persona que quisiera dedicarse al mundo organizativo o administrativo. También es interesante que el MIT, también en la misma época, saca también el concepto de Organizational Learning, también haciendo alusión a la necesidad de las organizaciones de estar, de no solamente funcionar, sino que colocar el foco en elementos de aprendizaje, la forma de tratar de rescatar la experiencia con propósitos productivos. El año 95 aparece el libro de Nonake Takeuchi, que lo vamos a ver en las siguientes láminas, y también aparecen los primeros conceptos del año 94, un autor Brown habla de comunidades de práctica, el año 97 aparecen los conceptos de capital intelectual, todo lo que significa la medición de intangibles en las organizaciones, que es una manera bastante distinta de ver los procesos productivos. Los intangibles empiezan a ocupar un valor mucho más relevante en la valorización de las organizaciones y las empresas. Y a partir del año 2000 comienzan los primeros programas de gestión del conocimiento en las universidades de Europa y Estados Unidos, lo cual demuestra que es un tema bastante nuevo. O sea, no es un tema que lleve una larga data en el mundo de la gestión de organizaciones. Bueno, el libro que da origen a este paradigma o esta época de la gestión del conocimiento es el libro de Ikujiro Nonaka y el señor Takeuchi, dos investigadores de universidades japonesas, que bajo esta ola que viene revalorizando un poco el mundo digamos, el conocimiento en las organizaciones, ellos deciden dar un paso más adelante y desarrollan un modelo. Ellos dicen que la organización japonesa toma el conocimiento valioso y lo reproduce mediante un modelo, que lo vemos aquí, que es el famoso modelo de gestión del conocimiento de Nonake Takeuchi. Este es como el modelo fundacional. Tenemos aquí tenemos un proceso de 4 etapas y tenemos 2 conceptos que son importantes que nos detengamos para observarlo. Ellos dicen que el conocimiento en la organización es tácito y explícito. Ellos toman de un autor polaco, un médico polaco que se llama Michael Polanyi, que el año 1966 escribe un libro que se llama Personal Knowledge, en donde él desarrolla el tema del conocimiento tácito, pero fuera del contexto organizativo. Él lo está hablando en otro debate, en el debate sobre si la ciencia es objetiva o no. Pero no obstante que el tema no corresponde a organización y administración de empresas, por decirlo así, ellos rescatan el concepto de Polanyi de tácito,
para referirse a un conocimiento subyacente, subsidiario, que está debajo o que está presente en toda acción, pero del cual el sujeto no es consciente de su acción. Me explico. Polanyi habla, por ejemplo, da el ejemplo de una persona que aprende a andar en bicicleta. La persona que anda en bicicleta, por más que yo le dé instrucciones para andar en bicicleta, esa acción, ese acto de andar en bicicleta requiere un saber que va más allá de una instrucción explícita. En el fondo, lo que dice Michael Polanyi en su libro es: uno no puede decir todo lo que sabe. Es imposible decir todo lo que uno sabe, porque la acción es mucho más compleja que su reducción a un escrito. En el fondo él dice: haga lo que yo haga, siempre la acción implica mucho más de lo que yo puedo describir. En tal sentido, él dice: toda acción involucra un conocimiento tácito, este conocimiento subsidiario presente en toda acción, fruto de la experiencia, y otro conocimiento explícito, que es aquel conocimiento que es factible de articular, que es visible, que es observable, que es transmitible, que es articulable. Entonces, en el fondo, quiero un poco de manera simple ilustrarlo de la siguiente manera: el conocimiento explícito es la receta para cocinar, el conocimiento tácito es el hacer esa receta, es el hacer el plato que está descrito en esa receta. Todos los que hemos cocinado alguna vez sabemos que no basta con una receta, que hay que tener cierta expertise detrás para poder aplicarla, para poder desarrollarla de una manera más o menos exitosa. Bueno, entonces él habla del conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Lo tácito es lo que yo sé, que está presente en mi acción, pero del cual yo no soy consciente que hago. Y lo explícito es aquello que yo sé que hago, lo tengo presente e incluso lo puedo describir. Pero la acción involucra de tácito y explícito. ¿Cómo se adquiere el conocimiento tácito? Veamos a modo de ejemplo una persona que aprende a manejar. Usted aprende a manejar, la primera vez que se sube a un automóvil es consciente del manubrio, de los frenos, del acelerador, de los cambios, de los espejos. Y su atención, su foco de atención va a estar puesto en todos esos elementos. ¿No es cierto? Echa a andar el auto, coloca el cambio, juega con los pedales, comienza a acelerar y al mismo tiempo va ocupando el embrague para ir cambiando. Ese es el foco de su acción. Conforme va pasando el tiempo, usted empieza a dominar, ¿no es cierto?, la mecánica del manejo, y conforme va pasando aún más tiempo, esa mecánica se hace invisible. Si usted piensa si usted maneja habitualmente y piensa en todas las acciones que realizó mientras manejaba, lo más probable es que usted no va a ser consciente de todo lo que realizó en un determinado trayecto. Por lo tanto, ese conocimiento empieza a invisibilizarse y básicamente empieza a ser un conocimiento subsidiario. Está ahí, es fundamental, pero usted no es consciente de lo que realiza en el momento de manejar. Bueno, eso, dice Nunaka Takeuchi, pasa en cualquier organización productiva. La gente aprende a partir de la experiencia del día a día, ¿no es cierto? Comienza a dominar una determinada técnica y con el tiempo se le empieza, de alguna manera, no es consciente de esa técnica. Entonces, eso es lo que va a llamar conocimiento tácito. Nonaka y Takeuchi dicen, hay 4 etapas, diría yo, en las cuales opera este conocimiento. Uno es mediante la socialización, un proceso en el cual yo adquiero el conocimiento tácito. Socialización, observando, mirando, haciendo, conversando, escuchando, todo lo que significa la vida cotidiana en una organización. Yo aprendo una determinada dominio de conocimiento mediante un proceso que en sociología, ¿no es cierto?, se llama socialización. Luego, dice, las empresas japonesas tradicionalmente toman este conocimiento tácito y lo exteriorizan. Esa exteriorización es bastante dificultosa porque la gente no es consciente de lo que hace. Entonces, Nunaka Takeuchi dice, para eso se ocupan relatos, historias, incluso el humor. Se puede tratar de hacer racionalmente, pero es bastante difícil. Entonces, dice, las organizaciones japonesas ocupan mucho la metáfora, ocupan mucho, como yo les decía, los relatos, incluso los conceptos, los apodos, la jerga, en fin. Se trata de extraer ese conocimiento tácito mediante un proceso que vamos a llamar exteriorización, que opera en diferentes vías, pero el cual dificultosamente se logra tratar de sacar ese conocimiento que implica, que es fundamental para la organización.
Luego, Nonake y Takeuchi hablan de que una organización tradicionalmente toma estos conocimientos exteriorizados y los combina. De alguna manera es como si yo tomo a las personas que tienen más éxito en venta en un determinado retail, las tomo, les pregunto cómo lo hacen a través de historias, metáforas, relatos, casos de éxito, en fin, combino, estudio, lo sintetizo y eso lo transformo en un documento. Ese proceso de combinación de este conocimiento exteriorizado me permite racionalizarlo, hacerlo más eficiente, simplificarlo, y Nonake Takeuchi dice en una última etapa, esa organización, ese conocimiento vuelve al flujo sanguíneo de la organización mediante un proceso que se va a llamar interiorización. El más tradicional de esos procesos relacionado a la interiorización tiene que ver con la inducción al comienzo cuando una persona entra en una organización. Entonces, si lo queremos ver con el ejemplo del retail, imagínense una persona que vende muy bien en una organización, yo tomo personas de diferentes oficinas y sucursales, les pregunto cómo hacen para vender bien en un determinado retail, combino ese conocimiento mediante un manual, por ejemplo, de buenas ventas, buenas prácticas de venta, lo introduzco en el proceso de inducción de tal manera que la gente que llega conozca nuestra experiencia en ese ámbito. Ese es como el ciclo clásico de este modelo de gestión del conocimiento explicitado por Nonake y Takeuchi. Si lo vemos de costado, este proceso, y vemos un poco este juego entre lo explícito y lo tácito, lo podemos ver aquí como un proceso que pasa desde lo individual a lo interorganizacional, mediante un proceso de socialización, de combinación, de externalización y de interiorización. No quiero detenerme mucho más en este proceso, porque quiero ver otros modelos con ustedes que creo que pueden ser más apropiados, pero sí quería referirme al modelo Nonake y Takeuchi, porque es claramente un modelo fundacional y que sienta las bases de lo que se entiende hoy día como gestión del conocimiento. Fundamental es entender la diferencia entre conocimiento explícito y conocimiento tácito. ¿Qué más podemos decir? Este trabajo de Nonake y Takeuchi es tremendamente conocido. Yo diría, gran parte de las publicaciones realizadas sobre gestión del conocimiento han tomado este libro y lo han citado porque ese modelo que yo les acabo de presentar es el modelo que yo diría sienta las bases de los modelos actuales. Otros modelos de gestión del conocimiento repiten un poco la dinámica expresada por Nonake y Takeuchi respecto a que se crea conocimiento, se captura, se clasifica, indexa, contextualiza, comparte y mejora y vuelve, ¿no es cierto?, a otro individuo. También tenemos un modelo de Probst, Robst y Ronhart, que esto se los estoy presentando porque no hay un solo modelo, no hay solamente una sola forma de entender la gestión del conocimiento. Probst, Robst y Ronhart son académicos de la Universidad de Lausanne en Suiza, y ellos plantean un modelo mucho más funcional. Ellos dicen una organización debe plantearse objetivos de conocimiento, debe identificar el conocimiento internamente o externamente, debe adquirirlo. La adquisición de conocimiento tiene que ver con adquisición de documentación, si es que hablamos de conocimiento explícito, o adquisición de know-how, de experiencia, a partir de personas y equipos. Luego el desarrollo de conocimiento, de qué manera pongo ese conocimiento en marcha para poder producir nuevo conocimiento, cómo se comparte y distribuye dentro de una organización, cómo se utiliza. Aquí quisiera hacer la salvedad de que tener el conocimiento necesario en una organización no necesariamente significa que la organización lo va a utilizar. No hay un paso automático. Yo puedo tener gente que sabe mucho y por malos procesos de gestión del conocimiento, esa persona simplemente puede no tener la oportunidad de utilizar lo que sabe. ¿Y cómo lo retengo? Y la retención, nuevamente, si hablamos de conocimiento explícito, tiene que ver con bases de datos, con gestión documental, y si hablo de conocimiento tácito, estoy hablando de personas y equipos. Y luego la evaluación del proceso para volver a través de una retroalimentación a replantearse los objetivos de gestión del conocimiento. En este modelo quiero centrarme. Este no es un modelo propiamente tal, sino que es una publicación desarrollada por el profesor Eyre el año 2001, en el cual él lo que hace es sintetizar la literatura de gestión del conocimiento que existía hasta ese entonces, identificando o clasificándolo en tres grandes grupos: la visión tecnocrática del conocimiento, la visión económica
y la visión comportamental. Sin embargo, este modelo, yo llevo muchos años utilizándolo en mi consultoría y en mi investigación, y me ha sido muy útil para poder clasificar las tendencias en donde se realizan acciones de gestión del conocimiento. Este modelo a mí me gusta mucho porque permite identificar cuáles son los ámbitos de intervención, qué es lo que yo puedo hacer en una organización. Sin embargo, yo ya tengo 20 años de experiencia en este campo de la gestión del conocimiento. Debo decir que si bien este modelo cumple muy bien con describir la literatura hasta el año 2001, de alguna manera tiene el problema de que no logra capturar de manera íntegra las actividades que hoy día se realizan de gestión del conocimiento. En tal sentido, yo he, digamos, agregado a este modelo del profesor Ed una dimensión adicional. Y quisiera brevemente referirme a cuáles son estos ámbitos de intervención y de qué manera podrían, de alguna manera, servir a alguien que quiera aplicar gestión del conocimiento en una organización. Le podrían servir cuáles son los ámbitos en donde yo puedo hacer algo, donde puedo actuar. Primero tenemos el área de sistemas, con foco en lo tecnológico, cuyo objetivo son crear bases de conocimiento, bases de datos, si usted prefiere. Y aquí el rol de la tecnología es sistemas de bases de conocimiento y la filosofía es la codificación. Este ámbito de sistema son todas las áreas en donde yo tomo información, por ejemplo, una encuesta de satisfacción con un curso o con una inducción. Yo estoy codificando la experiencia de tal manera de poder recuperar esa información de alguna manera. Cuando usted ingresa datos en una página web, lo que se está haciendo es codificación. Yo tomo los datos valiosos para mi organización y los voy a procesar de alguna manera conveniente. Luego tengo el área tecnográfica, cartográfica, cuyos focos son los mapas. Y aquí tenemos dos ámbitos bastante claros. Aquí lo que se trata es de mapear el conocimiento de la organización y de identificar aquellas personas que saben. El objetivo acá es crear directorios de conocimiento. Vale decir, hay una persona que relata en un libro lo siguiente. Hay una ejecutiva que dice: a menudo tengo problemas en mi trabajo cotidiano, de los cuales yo sé, dice esta persona, que hay alguien en la organización que me pueda ayudar. Estoy seguro que hay alguien que tiene el conocimiento que me puede ayudar, pero sin embargo, he perdido de vista los activos de conocimiento y no sé dónde puedo encontrar a esa persona. Eso que dice esta ejecutiva es muy habitual encontrarlo en las organizaciones. Conforme las organizaciones van creciendo, yo voy perdiendo de vista quién sabe qué y quién me puede ayudar en mi gestión. Y por lo tanto, a pesar de que yo tengo un gran capital intelectual en una organización grande, yo no sé cómo recurrir a esas personas porque simplemente ni siquiera sé que existen. Entonces, una parte de los problemas que tiene la gestión del conocimiento es de qué manera yo puedo ubicar a la persona que me puede ayudar. La herramienta habitual se llama página amarilla y lo que permite es generar un directorio de expertos y expertas dentro de las organizaciones a los cuales yo puedo ubicar. El tercer ámbito dentro de esta línea tecnocrática tiene que ver con la ingeniería. Y la ingeniería básicamente es el mejoramiento de procesos a partir del insumo de nuevos conocimientos. La idea es cruzar bases de datos y hacer procesos más efectivos gracias a compartir los datos. Por ejemplo, si yo tengo el perfil de los usuarios de una biblioteca, yo podría ofrecer o nutrir de información específica a esa persona de acuerdo a su perfil de usuario. Una segunda área tiene que ver con lo económico. Aquí básicamente el foco está en generar mayores ingresos para una organización mediante la explotación de los recursos de conocimiento. Aquí la filosofía es la comercialización. A pesar de que parece de perogrullo, no es habitual que las organizaciones se preocupen o tengan la inquietud de materializar su capital intelectual y transformarlo en recursos. Particularmente en los países en desarrollo, donde la propiedad intelectual es bastante, la gestión de la propiedad intelectual es bastante feble e incluso negligente. Yo diría que la capitalización de patentes o de ideas es algo que todavía no se desarrolla con mucha facilidad. Luego, en el área comportamental tenemos tres ámbitos. El ámbito social, que tiene que ver de qué manera yo creo redes y comunidades para generar espacios colaborativos
entendiendo que el proceso de gestión, de creación de conocimiento hoy día es eminentemente colectivo, es como se llama, grupal, más que individual, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con creaciones de redes y comunidades tiene un rol fundamental. Como ustedes pueden ver, ahora estamos hablando de otro campo de gestión del conocimiento, que es el área que tiene más que ver con lo humano. Lo primero, lo tecnocrático, tenía más que ver con los datos y con el manejo de información. Luego, en el comportamental también encontramos el área espacial, que tiene que ver con diseño y arquitectura, de qué manera creo espacios que permitan un intercambio y un contacto de usuarios o de conocedores de una manera mucho más amigable y mucho más fluida, mediante, como les decía, la generación de espacios mejor ambientados. En el ámbito estratégico, este ámbito para mí puede ser quizá el más importante y el primero en el cual una organización debiera centrarse, que es cambiar el paradigma de gestión, pasando desde una visión individual y por así decirlo, individualista del conocimiento, a una conciencia colectiva y a la idea de colaboración a través de toda la organización. Y finalmente, el área organizacional, en el cual tenemos políticas y prácticas orientadas a la gestión del conocimiento, en el cual nuestro foco es generar un comportamiento orientado a la innovación y a la generación de conocimiento nuevo. Quizá aquí me tomo la libertad de mencionar a dos empresas importantes que tienen políticas y prácticas en este campo. Por ejemplo, la empresa 3M y la empresa Google tienen dentro de sus políticas un tiempo destinado, un tiempo de libre disposición para las personas que trabajan en proyectos para poder tener sus propios proyectos de acuerdo a sus intereses. Y debo decirles que en Google ese 20% de tiempo libre, de libre destinación, de origen a lo que hoy día conocemos como Gmail, y en el caso de 3M, que tiene un 15% de libre disposición, dio el espacio para lo que hoy día se conoce como el POSIT, que fue una de las innovaciones más redituables en el mundo de los materiales de escritorio. A esto, y aquí voy a adelantar, estoy trabajando en una línea también adicional a este modelo que yo les presento. Se los presento porque aún estoy desarrollando este campo, pero que tiene que ver con la vigilancia en el entorno, que hoy día también ha surgido como un elemento importante para intervenir y que tiene que ver con la inteligencia organizacional. ¿De qué manera yo monitoreo las transformaciones y los cambios en el entorno y lo coloco a disposición de la organización bajo el supuesto de que todas las personas necesitan tener una actualización permanente respecto a lo que están realizando? Aquí quiero mencionar un caso de una institución pública chilena en el cual generó escritorios inteligentes. Esta es una organización que tiene que ver con el mundo bancario, en el cual tiene que estar monitoreando las transformaciones que van ocurriendo en el entorno permanentemente. Las personas que trabajan ahí trabajan con señales y con informaciones del entorno. El escritorio inteligente lo que hace es que al partir cada mañana, cuando usted prende el computador, se le presenta un resumen de noticias en el cual las palabras clave que usted ha estado desarrollando están presentes y por lo tanto usted se puede enterar rápidamente de toda la prensa referida al tema que a usted le está demandando mayor interés en ese momento. Ok, ¿es realmente la gestión del conocimiento importante en estos días? Brevemente les puedo decir que sí. Hay muchísima publicación. Esta es una síntesis que yo tomé desde Amazon hace 2 o 3 años atrás. Hay decenas y decenas de libros de gestión del conocimiento. Hay muchas encuestas. En honor al tiempo voy a pasar rápidamente. Está una encuesta realizada en el año 2005 por el semanario The Economist. Este es un trabajo publicado en el año 2016 sobre la publicación académica, que también muestra un incremento en el último tiempo. Y también hay una empresa consultora internacional que se llama NOCO, que todos los años publica una encuesta. El año 2017 se realizó en 417 empresas y aparecen un poco los grados de prevalencia, esto que llamamos gestión del conocimiento, por diferentes regiones en el mundo. Habitualmente aparecen los países en desarrollo con menos, digamos, avances en este campo. También podemos decir que la gestión del conocimiento tiende a focalizarse en empresas más grandes y dispersas geográficamente, más que en empresas pequeñas situadas localmente, porque tal como les mencioné, mientras más grande la organización,
mayor dificultad para manejar los activos de conocimiento colectivos. ¿Cuáles son las orientaciones de esta encuesta? Bueno, la efectividad operacional, la eficiencia interna, proveer mejor servicio, retener conocimiento a riesgo de perderse, mejorar la innovación, facilitar el crecimiento de la compañía, temas también de seguridad y ambiente. ¿Cuáles son las aproximaciones estratégicas? Ustedes, yo ya les mencioné lo tácito, lo explícito. Entonces vamos a encontrar algunas orientaciones más orientadas hacia los datos y otras más orientadas a las personas. Por ejemplo, en estas encuestas, 417 empresas realizadas por NOCO, aparece como principal motivación mejorar el acceso a documentos, crear una provisión de mejores prácticas, conectar gente a través de comunidades o redes, retener conocimiento, aprender de la experiencia, mejorar la administración de documentos, proveer conocimiento al staff que enfrenta a los clientes, ¿no es cierto? La innovación, capacitación y desarrollo, acceso al conocimiento externo y la inteligencia, todo lo que yo les decía, la visión hacia afuera de la organización, la vigilancia externa, la ingeniería basada en conocimiento y el manejo de los Big Data. La gestión del conocimiento también está presente en el mundo académico a través de los journals. Hoy día hay más de 30 journals, en el año 2008 eran 20, hoy día hay más de 30 journals vinculados a la gestión del conocimiento, algunos de ellos con alto impacto. Y nosotros, bueno, acá en Chile tenemos del año 2016 también un programa de posgrado, del cual yo soy el director, que es el primer programa de gestión del conocimiento que se desarrolla en Chile. Desde el año 2015 también la norma ISO 9001 sugirió a las organizaciones incluir elementos de gestión del conocimiento en su gestión, y esto se va a hacer efectivo a partir del año 2020. Y desde el año 2016 nosotros acá en Chile tenemos una organización que se llama Comunidad de Gestión del Conocimiento, que congrega 70 organizaciones que están aplicando gestión del conocimiento en la práctica, como práctica habitual, y lo que hacemos es una comunidad de aprendizaje a partir de estas experiencias. Ok, ¿qué es la gestión del conocimiento? La podemos definir como, digamos, la gestión del conocimiento busca generar, representar, almacenar, transferir, transformar, aplicar, enraizar, proteger el conocimiento organizacional. Esa es una definición, ¿ya? Bastante funcionalista, como ustedes pueden ver. Tenemos una segunda definición que se puede definir como la capacidad de una compañía en su totalidad de crear nuevo conocimiento, diseminarlo a través de la organización, plasmarlo en sus productos y servicios y sistemas. Y una tercera, la gestión del conocimiento intenta desarrollar una manera sistemática de identificar, obtener, mantener y usar el capital intelectual de una organización. Como ustedes pueden ver, la gestión del conocimiento en general se refiere a la racionalización de los activos intelectuales y el manejo de la información en una organización con propósitos de productividad. Hay algunas controversias, no me voy a detener en este momento porque veo que se me está pasando el tiempo y no quisiera descuidar la parte de la investigación. Hay varias controversias y en otro momento podríamos referirnos a ellas. Yo me voy a saltar, discúlpenme si es que los dejo con las dudas. ¿Cuáles son las herramientas para la gestión del conocimiento? Hay muchas herramientas, hay por lo menos 100 documentadas en múltiples libros. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que las herramientas de gestión del conocimiento no todas sirven para lo mismo. Las herramientas más utilizadas depende cuáles son mis objetivos y cuál es mi diagnóstico respecto al conocimiento crítico en mi organización. Dependiendo de ese diagnóstico es el tipo de herramienta. Lo que sí les puedo mencionar es que las herramientas generalmente son bastante simples. No son de gran complejidad, salvo algunas que tienen que ver con lo tecnológico, que sí entramos al manejo de datos, inteligencia artificial, pero en general se trata de herramientas que no son de tan difícil aplicación. Algunas incluso son de acceso gratuito a través de Internet, pero siempre depende de qué es lo que yo tengo que arreglar o cuál es mi propósito. Como ustedes pueden ver, ese maletín de un maestro, yo no puedo ocupar un atornillador cuando necesito ocupar un alicate. Y en ese sentido, el diagnóstico referente a cuál es mi situación en términos del conocimiento de las personas y la información, cuál es mi diagnóstico respecto a mis debilidades, mis gaps en esos campos, va a ser el tipo de herramienta que yo tengo que utilizar.
Esta es una lista desarrollada por el profesor Fabio Batista del Instituto IPEA en Brasil, en el cual él menciona un listado de herramientas disponibles hoy día en diferentes documentaciones, de acceso libre en Internet, por supuesto, la gran mayoría, y yo he puesto en azul las que son más comunes de acuerdo a mi investigación en Chile. ¿Cuáles son las que se están ocupando más en Chile hoy día? Comunidades de práctica, es por esencia una de las más populares. Mentoring, benchmarking, mejores prácticas, foros, mapas de conocimiento, memoria organizacional, sistemas de inteligencia organizacional, y hoy día, diría yo, muchas organizaciones están experimentando con inteligencia artificial, universidades corporativas, centros de formación interna en donde el conocimiento interno se reproduce, las narrativas y minería de datos. Otros también son la asistencia de pares, la ubicación de personas que saben dentro de la organización para poder asistir a una persona. Un poco lo que yo les decía es la identificación del conocimiento interno y el After Action Review, que es la revisión después de una determinada actividad, tratar de obtener un determinado tipo de aprendizaje. Este es un mapa que he desarrollado, yo lo ocupo en mis clases, porque son tantas las herramientas que uno dice, bueno, ¿para qué me sirven? Yo lo que tengo en este mapa es un ordenamiento, no es que sean exclusivas ni que sea rigurosamente, que la presencia de cada una de estas herramientas sea rigurosa en cada casillero, pero más o menos estas herramientas, algunas orientan a obtener, otras a mostrar, otras a conectar, otras a desarrollar, otras a transferir, otras a guardar, a retener. Y también las podemos clasificar en términos de conocimiento tácito, lo que las personas saben, o la información mediante las tecnologías de información. Entonces, por ejemplo, el foro virtual es una excelente herramienta, por ejemplo, para poder desarrollar conocimiento a través de tecnologías de información. O el brainstorming puede ser una gran herramienta para poder obtener conocimiento. La universidad corporativa, por ejemplo, puede servir para guardar y retener conocimiento crítico en la organización. Las comunidades de práctica pueden servir para conectar, en fin. Hay diferentes orientaciones, solamente quiero referirme en esta presentación a que dependiendo qué es lo que yo quiero realizar, el tipo de herramienta que yo tengo que implementar. En tal sentido es importante hacerse dos preguntas. ¿Cuál es el conocimiento crítico que yo tengo en la organización? ¿Y cuáles son los principales gaps que yo tengo referente al uso de ese conocimiento crítico? Ese es como la base de un diagnóstico en términos de qué tipo de herramientas yo tengo que utilizar. En la presentación se mencionó que yo iba a hablar acerca de mi investigación en Chile. No voy a hablar mucho más, pero quiero mostrarles qué es lo que yo he encontrado en esta investigación referente a las herramientas que se utilizan habitualmente en estas organizaciones que yo estuve estudiando. Básicamente se está ocupando capacitación y learning, redes internas externas, universidades corporativas, bases de conocimiento, comunidades de práctica. Esas fueron las más habituales. Y otras herramientas. Dentro de esas otras herramientas tengo que decir que incluso hay herramientas que son desarrolladas de manera autodidacta, o sea, herramientas que son creadas por la organización con propósitos de gestión del conocimiento que no tienen precedentes y que son desarrolladas de manera única y contextualizada para esa organización. Y es perfectamente válido desarrollar herramientas nuevas que permitan manejar racionalmente el conocimiento tácito o el conocimiento explícito de una organización. En estas organizaciones estudiadas, el promedio de herramientas aplicadas es 2,7. O sea, en general, entre 2 y 3 herramientas son lo que normalmente se están aplicando de manera paralela en una misma organización. Bueno, para concluir, ya que el tiempo se nos está acabando, bueno, tengo, digamos, con propósito de desarrollar esta presentación, estuve indagando y buscando en relación a la actividad investigativa y cuáles podían ser las aplicaciones de gestión del conocimiento para desarrollar de manera más eficiente el trabajo de investigación. Primero que nada, ¿de qué hablamos cuando hablamos de investigar? Básicamente un trabajo intelectual, por lo tanto la gestión del conocimiento es absolutamente pertinente para alguien que realiza investigación.
Luego tenemos un trabajo sistemático que ocupa un método científico, ¿no es cierto? También tenemos una actividad donde se crea conocimiento relevante para la sociedad, comunidad, economía, etcétera. Vale decir, no es un conocimiento completamente aislado, sino que yo tengo que buscar su relevancia, y eso obviamente no es un trabajo aislado, sino que requiere cierta interacción con otros actores. Y también tenemos que el conocimiento, el trabajo de investigar requiere una validación. Cuando usted investiga, su trabajo investigativo no está aislado, sino que requiere ser parte de un estado del arte, ¿no es cierto?, de un mundo científico o una área de especialización, una disciplina en el cual lo que usted está haciendo tiene que ver, es un aporte significativo, un aporte novedoso, cumpliendo con las reglas del método, de una metodología. Eso generalmente en el mundo académico, por lo menos, está dado por los journals, por las conferencias, por los documentos de trabajo en algunas instituciones de carácter más público. Ahora, la visión tradicional del trabajo de investigación en general ha sido visto como un trabajo aislado en donde la genialidad individual juega un rol importante, en donde se realiza un trabajo aislado y entonces en general se plantea, y esto es un poco una visión un poco ya obsoleta, la idea de que los científicos tienen ideas nítidas, objetivos claros y un progreso constante en sus proyectos. O sea, que la gente trabaja en un laboratorio y va desarrollando una investigación con plena claridad de sus pasos. La verdad es que los que nos abocamos al trabajo investigativo sabemos que en realidad es bastante más confuso que claro, y que existe una necesidad importante de reducir la incertidumbre referente al trabajo permanentemente. Yo diría que más bien la visión actual del trabajo de investigación tiene que ver con trabajo de rápida obsolescencia, o sea, conocimiento que queda obsoleto rápidamente, por lo tanto, todos los que realizamos investigación estamos trabajando contra el tiempo, un conocimiento que es global, por lo tanto, la idea de un trabajo aislado en un laboratorio en realidad es un trabajo que requiere una interacción constante con los actores más relevantes a nivel planetario, donde se manejan grandes volúmenes de datos y diría que cada vez mayores cantidades de datos. Cualquier persona que esté hoy día desarrollando una tesis doctoral sabe que son cientos de artículos para poder definir tu contribución al estado del conocimiento de una determinada disciplina. Y hoy día cada vez más se hace mayor. Pedro Echenique, un catedrático que ganó un premio, ¿no es cierto?, el premio Príncipe de Asturias en el año 98, decía, cada 2 años se duplica el conocimiento tecnológico. O sea, realizar investigación hoy día no solamente es presionante desde el punto de vista de la articulación intelectual que yo tengo que hacer para poder desarrollar ideas de relevancia, sino que además es un conocimiento que sufre de rápida obsolescencia y por lo tanto las respuestas tienen que ser extraordinariamente rápidas. La creación de conocimiento colectivo, la tendencia hoy día es la creación de equipos de trabajo. El trabajo individual va perdiendo cada vez más peso por trabajo donde funcionan equipos de trabajo. A veces se habla de máquinas de construcción de conocimiento, donde se trabaja en varios proyectos simultáneamente, donde se trabajan varios artículos, en fin, de hechura colectiva. Hay algunos artículos académicos en mi campo que tienen hasta 30 autores. Yo mismo he participado en proyectos con más de 10 autores. Entonces, es importante mencionar que en general el trabajo de investigación hoy día tiene que ver con una interacción colectiva. Luego, un trabajo de alta complejidad en donde la interdisciplinariedad cada vez tiene un rol más importante. O sea, hoy día trabajar solamente en un ámbito es bastante difícil y uno requiere cruzarse en materias disciplinarias porque es casi imposible dar una respuesta clara y convincente en un trabajo científico a un problema sin hacerse cargo de otras áreas que también van a tener un impacto en el fenómeno. Y por último, las redes de conocimiento, que es un fenómeno de creciente desarrollo, en donde las personas que manejan una expertise manejan una red en donde se crea el conocimiento de manera colectiva. Las comunidades de práctica han sido estudiadas en diferentes ámbitos. Yo mismo en mi tesis doctoral estudié las redes de conocimiento y las comunidades de práctica en la creación de conocimiento en la industria del vino en Chile. Pero también hay personas que han trabajado en la industria farmacéutica, todo lo que es el mundo académico, el mundo de la investigación en cualquier campo, funciona a través de redes globales.
y esas redes tienen un impacto enorme en la creación de conocimiento. Si nosotros vamos al mundo de la investigación y tomamos la analogía de un iceberg para expresar lo tácito y lo explícito, entendiendo lo tácito, lo que está bajo el mar, y lo explícito, lo que nosotros logramos ver, vemos que la investigación hoy día puede ser entendido en términos explícitos como objetivos institucionales, problemas de investigación, conceptos, teorías, metodología, ética, etc. Eso es lo que vemos del trabajo investigativo. ¿Qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo tácito? ¿Dónde está esa experiencia, ese know-how de un investigador o investigadora que tiene un conocimiento experiencial sobre el tema? Hablamos de la comprensión del problema con su complejidad incluida, la actividad investigativa real. La actividad investigativa va mucho más allá de seguir las reglas del método científico. Tiene que ver también con un hacer, con una intuición. Esa intuición dice y tiene que ver con lo tácito. La búsqueda de información, cómo obtengo la información respecto al trabajo investigativo, la escritura científica académica, quienes nos destinamos, quienes trabajamos en investigación en las universidades sabemos que la escritura no es menor y que hay toda una experiencia referente a cómo escribir algo para hacerlo más relevante, más significativo para un determinado ámbito de acción. Los mecanismos de trabajo en equipo, los liderazgos, los conflictos, la negociación de contenido, todo lo que decía yo antes, que los trabajos hoy día en la universidad y en los centros de investigación es colectivo, implica procesos sociales y humanos que están presentes en ese desarrollo. Y eso es algo que se va aprendiendo con la experiencia y que tiene que ver con ese conocimiento tácito. El manejo de la incertidumbre y el estrés, las motivaciones, la autoimagen del investigador. Entonces, todo eso, todo lo que estamos viendo debajo de las líneas de superficie, son conocimientos que las personas adquieren en su experiencia cotidiana de la investigación y que es un conocimiento extraordinariamente valioso para toda institución que realiza un trabajo de índole intelectual e investigativo. Ahora, tomando un poco cuáles son las tareas y las fases de investigación, aquí yo de alguna manera extrapolé para esta presentación algunas herramientas que yo creo que podrían ser extraordinariamente útiles para iniciar un trabajo de gestión del conocimiento en el marco de una investigación tradicional. Una investigación que define problemas, un marco teórico, objetivos, diseños, trabajo de campo, análisis, interpretación. ¿Cuáles son las herramientas que yo veo como más obvio que pudiese yo recomendar utilizar en una organización que realiza este tipo de actividad? Bases de datos. Ustedes lo saben bien, las personas que me están mirando entiendo que son conocedoras de este campo, bases de datos actualizadas, múltiples, globales, en fin, de acuerdo a lo que habíamos dicho anteriormente. Sistema de lecciones aprendidas. ¿Qué es lo que aprende un proyecto de investigación cuando se termina? ¿Qué es lo que aprende la organización cuando termina un proyecto de 2 o 3 años? Aprendimos a manejar grupos humanos, a manejar datos, a manejar recursos, a manejar presupuestos, a manejar tiempos. ¿Eso se está recuperando en una organización como la de ustedes? ¿Existen realmente mecanismos mediante los cuales yo puedo no estar inventando la rueda reiteradas veces, sino que yo aprendo la experiencia y lo que hace un nuevo equipo de proyectos es aprender de la experiencia de equipos anteriores? ¿Existe esa instancia entre la organización? Otra herramienta que también se me ocurre de bastante utilidad para equipos, sobre todo en equipos que están dispersos geográficamente, como puede ser un organismo internacional como la CEPAL, es posible que los foros y los foros virtuales en específico sean herramientas de muchísima utilidad para poder capturar la experiencia y el conocimiento de personas dispersas geográficamente. La asistencia de pares. ¿Quién es experto en qué? Si yo conozco un especialista en un software muy específico y que pocas personas manejan, ¿es posible acceder a esos recursos de manera instantánea o simplemente están vetados? Entonces, esas son preguntas que uno podría hacerse y aquí hay herramientas que yo pienso pueden ser extraordinariamente útiles. Relatos significativos. Personas que han ido a terreno, que han vivido experiencias particulares. ¿Dónde quedan guardadas esas experiencias? ¿Qué es posible aprender de eso? Recuerden la organización en aprendizaje y que una organización en aprendizaje necesariamente tiene que recuperar la experiencia valiosa para futuras experiencias. Las comunidades de práctica, que también es
hoy día son fundamentales para poder nutrirse. Y ojo que la comunidad de práctica no solamente incluye personas dentro de una organización. La idea de la comunidad de práctica es que trascienda los límites organizacionales, porque el conocimiento enclaustrado en una sola institución, en los límites organizacionales, tiende a tener, digamos, tiende a quedarse estancada. La tendencia actual de todos los centros investigativos, de las universidades, tiende a ser redes interorganizacionales que traspasan, que trascienden los límites de una sola institución. Y por último, la gestión del espacio, la creación de espacios puede ser también de gran ayuda para una organización que ocupa mucho el conocimiento. Bueno, con esto llego al fin de esta presentación. Lamentablemente el tiempo es muy escaso, he tratado de resumir qué es la gestión del conocimiento, los pilares fundamentales desde los cuales surge y los modelos que hoy día se están utilizando para poder entender este concepto. Espero me disculpen lo rápido que he presentado este contenido, el tiempo es muy escaso y lo que he tratado es de conectar y de hacer algunas sugerencias muy generales respecto a cómo este modelo pudiese utilizarse en una institución como es un organismo internacional disperso geográficamente y que realiza principalmente un trabajo de corte intelectual. Les agradezco mucho la participación en este webinar y quedo a disposición de las preguntas. Muchas gracias, Gregorio. Tenemos una pregunta de la audiencia. ¿Tienes conocimiento de metodologías para gestionar el conocimiento social? Por ejemplo, teoría U o Dragon Dreaming, que se pueden ofrecerse para ayudar en la reflexión país en Chile hoy. Es una pregunta de gran actualidad. Sí. Yo diría que uno de los campos más débiles de la gestión del conocimiento tiene que ver con la gestión del conocimiento social, sin fines de lucro. De hecho, en el listado de las controversias, yo lo tengo incluido como uno de los gaps que hay hoy día en la teoría, fundamentalmente porque este modelo ha surgido del mundo productivo y por agregación hoy día se ha estado desplazando hacia ámbitos, digamos, de corte social o de corte público. Sí tengo que decir, yo estoy actualmente en este campo investigando, dirijo, soy supervisor de una tesis, por ejemplo, que está en Colombia, que está trabajando sobre sistemas de conocimiento para el mejoramiento territorial en ámbitos de salud. Tiene una enorme implicancia, tiene un enorme potencial de desarrollo en ese campo. También he desarrollado, he escrito algunas cosas respecto a la gestión del conocimiento en el sector público. El sector público es por naturaleza un campo extraordinariamente fructífero para el desarrollo de herramientas de gestión del conocimiento por un factor súper importante. No hay competencia como en el sector privado y por lo tanto la colaboración surge naturalmente. El FOSI, por ejemplo, que trabaja sobre desarrollo sobre reducción de pobreza en Chile, no debiera tener ningún inconveniente en facilitar su experiencia y su conocimiento desarrollado durante todos estos años para compartirlo con instituciones de otros países o también del sector público chileno, porque en el fondo no compite su conocimiento, el compartir conocimiento solamente agrega valor y no reduce en nada su gestión. Ahora, en términos de metodologías más específicas para trabajar, por ejemplo, cambio social, lamentablemente no tengo conocimiento de experiencias concretas desarrolladas a través de esta metodología para procesos como lo que se está viviendo hoy día en Chile. Okay. Eso es lo que otra pregunta, en el caso de las organizaciones, ¿desde dónde debería surgir la gestión de conocimiento? ¿Desde el nivel directivo, desde las áreas encargadas de los procesos o desde las áreas más específicas de una organización? Y de acuerdo a eso, ¿cómo promover su implementación? Agradezco la pregunta porque voy a responder teóricamente y lo que yo veo también en mi investigación. Teóricamente, la dirección de una organización tiene que estar convencida, tiene que comulgar con esta idea de que el conocimiento, de que se realiza una gestión en la cual el conocimiento es crítico.
teóricamente hablando, es la dirección de la organización la que debiera tener la gestión del conocimiento como un ámbito estratégico de desarrollo de la organización y propiciarla a través de recursos, tiempo, esfuerzo. Teóricamente, lo digo porque en la práctica lo que yo he logrado detectar a través de estos casos de investigación es que en general, si bien algunas organizaciones declaran explícitamente la importancia de la gestión del conocimiento, en la práctica siempre hay cosas urgentes que son más, que se colocan antes en la lista que la gestión del conocimiento. En tal sentido, la gestión del conocimiento, al no aparecer como algo de vida o muerte, en general tiende a ser desplazado, dándole prioridad a los problemas de siempre. Mi experiencia también es que en las organizaciones que yo he estado estudiando, existen verdaderos héroes o heroínas, ¿no es cierto?, que han tomado de manera la bandera en la gestión del conocimiento y haciendo un trabajo casi, diría yo, evangelizador, han abierto espacios y han desarrollado experiencias muchas veces con muy pocos recursos para mostrar, para de alguna manera lograr convencer al resto de la organización de su importancia. Me es muy habitual encontrar gente convencidísima de la gestión del conocimiento y que insiste y que trata de abrir espacios y que a veces ha resultado. En otros casos no, en otros casos han sido muy frustrantes debido a lo que mencionaba anteriormente, a esta percepción de que no es urgente. Entonces, sintetizando mi respuesta, ¿debiera partir de la dirección? Sí, teóricamente sí, es lo más conveniente, es lo más recomendable. La dirección debiera tener una declaración explícita y un apoyo explícito a una práctica de gestión del conocimiento para hacerla concreta. En la práctica, el liderazgo individual, los Quijotes y las Quijotes dentro de las organizaciones son tremendamente importantes para lograr promover estas ideas. Perfecto, muchas gracias. Claudia, tú también tienes algunas preguntas. Gregorio, ¿cómo ves la gestión del conocimiento dentro del contexto de la modernización del Estado y el tema de la digitalización en particular del Estado y la demanda de transparencia por parte de la ciudadanía? Bueno, yo dentro de las experiencias, dentro de esas organizaciones que yo estudié, 21, 10 son organizaciones públicas. Las experiencias, al menos que se están desarrollando en el Estado chileno, son extraordinarias. Puedo mencionar algunas, como por ejemplo la experiencia en el Poder Judicial, la experiencia en la aduana, que son extraordinariamente positivas y que han traído muchísimos beneficios. El Estado es por naturaleza un lugar donde la gestión del conocimiento tiene mucho que hacer y que de alguna manera, al no existir el paradigma de la competencia, permite desarrollar mucho más libremente este tipo de prácticas con propósitos de bienestar colectivo. Ahora, en términos de la transparencia, bueno, en un mundo ideal sin corrupción, es la gestión del conocimiento debiera ser un objeto de deseo de todo gestor público, en el sentido de que trae solamente beneficios, trae intercambio de experiencia, trae aprendizaje a través de la mega organización que llamamos Estado, trae reducción de costos, trae utilización de recursos cruzados, trae, en fin, beneficios del más diverso índole. Eso en un Estado ideal sin corrupción. Lo que ocurre en la práctica es que efectivamente hay niveles de corrupción, lo que ocurre en la práctica es que sí hay parcelas de poder dentro del Estado, sí existe nepotismo, sí existen... Entonces, hay una serie de problemas que en mayor o menor grado sufren los países latinoamericanos que tienen que ver con la corrupción, que efectivamente pueden resultar una traba importante para el desarrollo de modelos de gestión del conocimiento. Me es habitual, cuando yo realizo mis entrevistas de investigación, escuchar cierto grado de frustración de muchas personas al darse cuenta de que al tratar de aplicar un modelo racional como este, se encuentran con una cultura que no permite llevarlos a cabo por una cuestión política, y no me refiero a política partidista, ideológica, sino que a la política organizacional. Grupos de poder
que se protegen y que por lo tanto limitan el acceso a información para otras personas, otros grupos y otras instituciones. Muy bien, muchas gracias. Tú mencionaste, o sea, en muchos casos tú mencionaste empresas comerciales, ¿no? ¿Tienes algunos ejemplos de organizaciones, instituciones sin fines de lucro donde gestión de conocimiento es una prioridad? Lamentablemente en las instituciones sin fines de lucro, el paradigma de la gestión del conocimiento yo diría que ha sido menos adoptada, pero hay muchas instituciones sin fines de lucro que hacen gestión del conocimiento sin la etiqueta de gestión del conocimiento. Me explico. Cuando uno toma este paradigma de la gestión del conocimiento y lo etiqueta como tal, de alguna manera estratégicamente te da un área con un respaldo institucional mayor y de alguna manera legitima este hacer de una manera más decidida, más clara dentro de la organización y tiende a introducirse en la cultura. Pero eso no quita que hay muchas instituciones que hacen gestión del conocimiento sin saberlo. Ocupan herramientas, habitualmente por intuición, porque claramente se ve como una herramienta necesaria. En tal sentido, cuando uno parte una intervención en gestión del conocimiento, uno de los primeros pasos es saber qué es lo que hay, cuál es el estado del arte en la organización. Nunca se parte de cero. Siempre hay algún sistema informático, siempre había un grupo de expertos o expertas, ¿no es cierto?, que ha estado trabajando en el tema, ha estado trabajando temas específicos y se pueden transformar en comunidades de práctica. Siempre hay expertos y personas que funcionan, por ejemplo, como asistencia de pares, simplemente porque intuitivamente o voluntariosamente han querido colaborar con algún tipo de mejora colectiva, pero no se llama gestión del conocimiento. En tal sentido, si bien mi búsqueda en Chile ha sido bastante poco fructífera en el sector sin fines de lucro, ese tipo de organizaciones sí tienen cierto grado de tradición en ocupar el conocimiento colectivo con propósitos de mejoramiento productivo. Muy bien, muchas gracias. Gregorio, tú mismo trabajas en una universidad. ¿Las bibliotecas de la universidad, de tu universidad, juegan un rol en gestión de conocimientos? ¿Tú ves que ahí están tomando un rol o conoces instituciones, universidades, instituciones de investigación donde las bibliotecas toman liderazgo o, digamos, un rol activo en el área de gestión de conocimiento? Miren, yo, bueno, tengo que decirlo, creo que mi universidad está muy atrasada en este campo, muy atrasada. En general, yo me he permitido hacer una conceptualización respecto a esto. Yo hablo de la biblioteca 2.0, que es la biblioteca conectada con el usuario de una manera mucho más proactiva. Hay un estudio de abogados que está incluida en mi muestra, que tiene una biblioteca cuyo rol es extraordinariamente estratégico y conectado con este tema, tanto así que hoy día la biblioteca además se ha transformado en la unidad de gestión del conocimiento. Es un estudio de abogados en donde el manejo de información, de documentación, de experiencia, de juicios, de sucesos anteriores, juega un rol fundamental en el éxito de los próximos proyectos. Y esta organización, gracias al gestor de la biblioteca, logró visualizar la importancia que tenía el conocimiento en la gestión diaria de los abogados. Y la biblioteca hoy día se transformó en un aliado estratégico de todo el quehacer de lo organizativo, incluso subiendo dentro de la estructura organizacional, tomando un rol mucho más estratégico dentro de la estructura. Bueno, si quieren, mi biblioteca es un rol súper pasivo de momento, y yo creo que en la era del conocimiento las bibliotecas, digamos, tradicionales, la biblioteca que presta libros y cobra multas por el atraso, están
digamos, deben dar paso a una gestión muchísimo más proactiva en donde se coopere directamente en identificar conocimientos críticos, proveer a los usuarios de estos conocimientos o de estas áreas de información crítica, porque el trabajo de las organizaciones como la CEPAL, como las universidades, es crear conocimiento, es nuestra principal labor. Entonces, la biblioteca tiene que tener una comunicación mucho más directa con el usuario final, más que un rol pasivo estático, debiera tomar acciones y desarrollar y tener la iniciativa de desarrollar instrumentos para el mejoramiento y el uso más racional de la información y el conocimiento crítico de la organización. Yo creo, es una opinión personal, que si bien la gente que trabaja en el mundo de las bibliotecas lo intuye, aún creo que todavía falta una actitud más, un empoderamiento, ¿no es cierto?, más decidido respecto a este nuevo rol y, por supuesto, la autoridad abrir espacio para que eso ocurra. Muy bien, muchas gracias. Tú mencionaste, o sea, tú en un slide, que el conocimiento ahora es global, colectivo y se forma en redes. ¿Alguna área donde las bibliotecas sí son bastante activas en el tema del el acceso abierto a las publicaciones, a la difusión libre de las publicaciones institucionales, los datos abiertos y la ciencia abierta, que es como el paraguas que cubre todo eso y otras áreas, ¿no? ¿Cómo ves tú, o sea, compartir conocimiento versus no compartir conocimiento? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Bueno, ahí es un tema de controversia, porque el conocimiento es poder. El conocimiento es poder, y a pesar de... Nosotros tenemos por un lado la idea del conocimiento abierto, pero bueno, el conocimiento es producido y generado por sujetos que viven también de alguna manera de ese conocimiento. Entonces hay un límite y hay una tensión que se produce entre la gente que tiene el conocimiento y la distribución abierta de eso. En términos teóricos, en términos idílicos, el conocimiento abierto sería lo más maravilloso, pero en un mundo de mercado el conocimiento representa una posibilidad de lucrar con ello, y por supuesto ese lucro, sacando un poco la visión más perversa, el lucro son personas que se han dedicado a desarrollarlo, a trabajarlo, que han dedicado horas de trabajo a poder hacerlo, y por lo tanto, si bien yo creo que el conocimiento abierto es positivo, también creo que hay una tensión entre el poseedor del conocimiento y su distribución abierta. Esto es como un libro, ¿no? Si yo puedo digitalizar el libro y ponerlo a disposición de todo y suena muy filantrópico y muy positivo, pero la persona que escribe el libro también tiene que pagar cuentas. Entonces, hay una tensión ahí que tiene que ver con el tipo de sociedad en el que vivimos, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con lo que cuesta generar conocimiento. No solo eso, sino que en mi experiencia como consultor, la gente, esto que yo estoy diciendo lo tiene muy claro, porque el conocimiento no llega, digamos, como un beso de la musa que de pronto surge. El conocimiento cuesta esfuerzo, y la gente que sabe le ha costado llegar hasta ahí, y ha corrido riesgos, o tuvo que echar a perder muchas veces, o se equivocó. Y cuando uno tiene un conocimiento valioso, no es un conocimiento que uno lo distribuya de manera tan libre con cualquier persona. El conocimiento, suena un poco dramático, el conocimiento duele, de alguna manera, crearlo. Me tocó ver una empresa minera en donde uno de los problemas era que las comunidades de práctica no funcionaban porque la gente no quería compartir lo que sabía. Y mi trabajo como consultor era justamente averiguar por qué la gente no quería compartirlo. Y llegué a esa conclusión, que cada obrero, cada trabajador de esa empresa minera tenía secretos de trabajo que le habían costado tiempo, que lo había desarrollado por años, y que en el fondo, al deshacerse de él, se hacía más vulnerable desde el punto de vista contractual con una organización. Entonces,
no es tan fácil, no es tan libre, hay restricciones para la distribución de lo que uno sabe, y las personas que generan los conocimientos también son personas, no siempre son grandes corporaciones, son personas que de carne y hueso, que dedican horas y que han desarrollado con cierto sacrificio ese conocimiento. Entonces, lo que quiero decir con eso es que es un tema controversial, no es tan simple como el conocimiento abierto a disposición de todos. Hay cierta propiedad del conocimiento y hay personas detrás de esas propiedades. Okay, muchas gracias. Efectivamente, o sea, de un lado ese de compartir conocimiento tiene ese lado, digamos, más romántico, pero yo creo que también, o sea, compartir conocimiento también puede ser útil en el sentido, como tú mismo mencionaste, que la investigación muchas veces colaborativa ahora y como o sea, la cantidad de datos que uno tiene que procesar es tan masiva, para mí puede ser útil trabajar en base del esfuerzo del otro. Si yo reconozco el esfuerzo del otro y que bajo esas condiciones me comparte su conocimiento, si después yo también comparto mi conocimiento y ahí crece como una dinámica que no, digamos, que es algo que vemos. O sea, por ejemplo, Internet nació justamente por esa necesidad de compartir información de manera muy rápida. Entonces, yo creo que también tiene esa dimensión utilitario de que yo creo que, o sea, supera un poquito esa idea puramente romántica de compartir información. Yo creo que ahí también hay mucha utilidad y eso es la realidad en ese sentido que efectivamente información es poder, pero si yo comparto mi información con una persona, la otra persona de pronto también va a compartirme la información y ahí crece una dinámica. ¿Qué te parece esa reflexión? Esa aproximación me parece muy realista. De hecho, la gracia de las comunidades de práctica es la generación de vínculos de más largo plazo y de reciprocidad. El concepto clave de la comunidad de práctica es la reciprocidad, que se basa en confianza, en conocimiento mutuo. Por eso la gente comparte, por ejemplo, los enólogos del Valle Colchagua tienen las bodegas abiertas. Cualquier persona que sea enóloga, que trabaje en el Valle de Colchagua, que es una región donde se producen vinos de muy alta calidad en Chile, puede entrar a la bodega y ellos tienen un pacto tácito, ¿no es cierto?, de que quien pregunte se le responde. Ellos tienen una visión muy colaborativa del trabajo de producción vinícola. Ellos son claramente un clúster también, pero hay una regla de oro. Si yo abro mi bodega, tú me abres la tuya, digamos. Y en ese sentido hay un pacto de crecimiento mutuo que puede ser muy beneficioso y que uno lo encuentra también en comunidades científicas. Pero no es abierto a cualquiera, sino que es necesario crear esos vínculos de confianza para el intercambio de información fluida. Mi experiencia como consultor es que cuando esos vínculos personales no existen, la distribución de conocimiento es muy forzada y en muchos casos fracasa. Entonces, yo creo que esa aproximación, la idea de grupos más pequeños, de vínculos personales, de contactos más uno a uno, es el camino para la colaboración en la ciencia y en la investigación. ¿Tú dirías más justamente para permitir que la gente comparta digamos, los productos de sus esfuerzos? Hay que hacer eso dentro de un ambiente seguro, controlado, y de esa forma uno puede crear esas condiciones para justamente facilitar compartir del conocimiento. No sé si la palabra es seguro y controlado, porque las comunidades de práctica son como una nebulosa. Hay un autor que se refiere a eso y dice las comunidades de práctica son como unas plantas. Yo puedo colocar en un macetero la semilla, las condiciones de humedad, ¿no es cierto?, nutrientes,
pero la planta va a crecer cuando tenga que crecer y en la dirección que tenga que crecer. Las comunidades de práctica institucionalmente dirigidas cuesta más que funcionen. Hay un ejemplo, acá en Chile, una empresa que tiene 4 comunidades de práctica funcionando intencionalmente y son parte de su estrategia de innovación. Y ha funcionado bien, es un caso muy interesante, pero en general tienden a construirse más bien extralímites de la organización de manera cruzada y con gente que comparte una pasión o un ámbito de conocimiento en el cual se hace relevante compartir, pero la organización no puede apropiarse organizativamente de ellas, porque cuando yo las estructuro y le doy, por ejemplo, una jerarquía de autoridad, tienden a desaparecer, porque es conocimiento gratuito, fluido, tiene que generarse un ámbito de confianza uno a uno y no bajo el paraguas de una estructura organizacional más rígida. Ok, eso es súper interesante. Y para concluir, una última, hay ejemplos de empresas, no muchos creo, pero hay algunos de empresas que rompen el paradigma. Por ejemplo, una empresa como Tesla que comparte una parte de su conocimiento de manera muy abierta. ¿Cuál es tu perspectiva? Insisto que el conocimiento en este momento es un recurso de valor. Entonces, nosotros mismos, cuando yo participo en ciertas comunidades, yo comparto hasta cierto punto mi conocimiento. Yo estoy dispuesto a compartir libremente una parte de él, pero hay una parte que el que va siempre más de punta, obviamente, el más nuevo, el más novedoso, que normalmente lo tiendo a restringir. En las empresas pasa un poco lo mismo. Yo creo que uno puede compartir cierto nivel de conocimiento y otro no, porque estamos en la economía del conocimiento. El conocimiento es valor. Y de hecho, la tendencia en las empresas hoy día es a la generación de contratos con anexos. Eso significa que ya tomando conciencia del valor de lo que significa el I+D, la innovación en una empresa, yo restringo el que las gentes compartan la información de manera tan libre, porque recordemos que una buena idea puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de una institución. Entonces, las organizaciones poco a poco, sobre todo en países como Chile, que tenemos la idea más bien de la explotación de commodities, o la idea de la idea de producir muy focalizado en los bajos costos, estamos pasando a una economía donde el conocimiento se está transformando en un valor importante. Y recién, yo diría desde el punto de vista del management, de la administración, se está tomando conciencia del valor de eso. La gestión del talento, por ejemplo, del recurso humano, va orientado justamente a retener a personas de cargos críticos, que coincidentemente son personas que tienen conocimientos de extremo valor para una organización específica. Entonces, recién se está pasando eso. Yo diría que la tendencia es a proteger el conocimiento valioso y a compartir conocimiento que es más de conocimiento común. Salvo en instituciones públicas donde no hay riesgo alguno de que el conocimiento pueda significar una merma en su gestión. Por ejemplo, una institución como INE, los conocimientos son públicos. Ciertas universidades también, sobre todo universidades públicas, pueden mostrar también estudios, investigaciones. En eso no va a haber restricción. Pero sí, todas estas, digamos, existe una conciencia de que el conocimiento, tiene un impacto importante en el desempeño de las organizaciones, y la tendencia, a mi modo de ver, va a ser a cuidar a aquel que va a hacer la diferencia en términos de desempeño. Ok, muchas gracias, Gregorio. No veo más preguntas, entonces me queda agradecerte por la presentación, por el tiempo y por compartir tu expertise con nosotros y de tener esa conversación sobre el rol de gestión de conocimiento tanto en empresas comerciales como organizaciones sin fines de lucro. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias también a Claudia
por organizar ese webinar contigo, como siempre. Y muchas gracias también a la gente que participó en este webinar. Gregorio, muchas gracias, y también me contarás luego si podemos compartir este conocimiento con la audiencia. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Un placer. Buena tarde. Buenas tardes, adiós.